Con la referencia de los temas judiciales, que también el contenido está ligado con lo judicial, a esta hora se está avanzando en la posibilidad de tener al menos identificada a una persona relacionada con el crimen de Alberto Cobos, el motero asesinado el fin de semana. Es extraoficial, pero fuentes policiales nos dan cuenta de la posibilidad de detención de un efectivo, de una persona que estaría relacionada con el hecho. El procedimiento ha sucedido en horas de la mañana, que, insisto, habría un detenido por el caso Alberto Cobos. Insisto, fuentes extraoficiales nos dan cuenta de esta cuestión. En minutos va a haber un parte de prensa al respecto. Un detenido de las 400 viviendas. Es la información extraoficial que tenemos, pero la policía nos acaba de confirmar la especie que manejamos de manera extraoficial hasta que en minutos se conozca el parte oficial respecto de dicha detención. Incluso nos han suministrado el apellido de la persona detenida, pero vamos a esperar que la propia policía informe sobre el particular. Reitero entonces, la policía detuvo a una persona, ya lo podemos dar en tiempo, no en condicional, sino en afirmativo, que la policía detuvo a una persona relacionada con el crimen de Alberto Cobos, el motociclista asesinado el fin de semana. Ahora, una cosa es detener a una persona y otra cosa es que sea el responsable del crimen, ¿no? Pongamos las cuestiones sobre la mesa, porque muchas veces se da como resuelto algo con la sola detención y con el paso del tiempo descubrimos que esto no es así. Oscar Testa, buen día, ¿cómo le va? Perdón que estábamos justo en el medio de ida y vuelta de mensajes con la confirmación respecto de este episodio que acaba de suceder a esta hora. Claro, que la noticia merita ampliamente la interrupción. Realmente es un caso que ha conmocionado a toda la ciudad y realmente las novedades creo que son la noticia del día realmente en ese sentido. No lo tiramos como una especulación. Al principio pusimos el habría porque entre el primer habría y la segunda confirmación llegó un mensaje confirmándonos que sí hay un detenido, ¿no? Claro. Es un mensaje extraoficial de las fuentes propias que tenemos dentro de la policía de la provincia de Córdoba, de las que confiamos plenamente. Así que sí, con más razón sí se... Bueno, al aguardo de eso, vamos al tema de hoy, que también está relacionado con una decisión del Tribunal Superior de Justicia, con un hecho que nos ha generado mucho debate y posiciones encontradas respecto de una condena que ahora ha sido confirmada. Sí, exactamente. En un fallo que tiene fecha del día jueves pasado, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia que había condenado a Sergio Medina como autor material y penalmente responsable del homicidio de la comerciante de la calle San Martín, de la señora Muñoz. Uh-huh. Este juicio realmente en su momento, primero que el homicidio en sí mismo fue sumamente impactante. Esto ocurrió a principios de mayo del año 2017, hace ya unos días, más de 6 años. Digamos, fue conmocionante el hecho, fue sumamente discutido el juicio en sí mismo, la resolución... Con mucha polémica. Sí, la resolución que se dictó, el rol muy activo de la familia del acusado Medina. La querella. Claro, exactamente, sosteniendo su inocencia. A su vez, la querella también jugó un rol importante en cuanto a
a tener incluso un rol determinante, porque tenemos que recordar que Medina fue condenado precisamente por el pedido de la querella. Porque recordemos que el fiscal había pedido la absolución. El fiscal pidió la absolución. El fiscal de Cámara encontró que no había elementos suficientes para condenarlo. Sí, había numerosos indicios, pero según él le faltaba una pieza para que todo encajara, y pidió la absolución. Pidió la absolución el fiscal, que es muy raro, que si no hubiera habido querella, que después lo comparamos con el caso de Almazo, se termina la historia. Se acabó. Pero la querella, que es actor participante, es decir, el abogado de la familia de la víctima, dijo, no, nosotros queremos que se lo condene. Exacto, y dio sus razones y sus argumentos, y porque entendía que efectivamente la situación cerraba y no quedaban esos espacios en blanco que según la fiscalía no le permitían, aunque dio a entender de que para él era Medina efectivamente el autor del hecho, no tenía los elementos suficientes para pedir una condena. Bien, el Tribunal Superior, otra cosa que hemos también hablado en varias oportunidades, aunque sea de manera tangencial en este micro, se tomó un tiempo extraordinario para resolverlo, porque hace 3 años que la causa estaba radicada allí, y recién ahora sale el fallo. Este fallo ratificatorio, un fallo bastante extenso, 90 y pico páginas tiene, de entrada ya descarta los argumentos del doctor Ayravedian, que fue el abogado defensor, el doctor Ayravedian padre, lógicamente, el hijo es el fiscal, entendiendo que la crítica a la prueba que había realizado se centraba en cuestiones de detalles y no hacía un análisis global de la totalidad de los indicios, que es la forma en que técnicamente se deben analizar para poder llegar a una conclusión cuando no existen pruebas directas que permitan determinar que una persona es autor de un hecho determinado. El Tribunal Superior analiza precisamente una por una cada una de las críticas que formula Ayravedian, las contrapone con las razones esgrimidas por en la sentencia para condenar, y a su vez hace un desarrollo extenso ampliando los términos en los cuales Medina había sido condenado, y termina concluyendo en que los elementos de juicio obrantes en la causa no dejan lugar a dudas respecto de que Medina sería el autor del hecho, y lo cierra analizando no solamente las pruebas testimoniales, las pruebas periciales, hay pericias médicas, pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, sino también hace un análisis pormenorizado de la cuestión, una de las cuestiones sobre la que había puesto principalmente a Ayravedian el cuestionamiento impugnativo a la condena, que es una comunicación que tuvo la hermana de la señora Muñoz con Medina unos cuantos días después, prácticamente casi 2 meses después de ocurrido el hecho, en el cual de alguna manera, tratando de sacar de mentira verdad, le fue realizando una serie de planteos en las cuales Medina terminó involucrándose de alguna manera como autor del hecho, por lo menos como que había estado en el lugar, qué es lo que había ido a comprar, el tema que tenía ficha, etcétera, etcétera. Y por allí fueron varias llamadas. Cuando tomó conciencia de que podían realmente ser una cama que le estaban tendiendo, desmintió todo ante la misma persona. El doctor Ayravedian cuestionó muy seriamente que ese dato hubiera sido tenido en cuenta al momento de la condena, entendiendo de que era utilizar una versión del propio acusado en contra de las garantías constitucionales de que nadie está obligado a declarar en su contra, y nadie está obligado, y nadie no pueden ser tenidas en cuenta ninguna declaración si no es en presencia de su abogado defensor y con todas las garantías del debido proceso. ¿Cuáles son las razones que encontró el Tribunal Superior para decir que es perfectamente válido esta situación, y que precisamente de alguna manera fue el dato que terminó amalgamando todo? Que cuando Medina realizó todas esas conversaciones con la hermana de la víctima, no estaba acusado, no estaba imputado, ni siquiera estaba sospechado
Se estaban siguiendo en ese momento alrededor de 10 o 12 hipótesis diferentes que se fueron investigando no solamente en la ciudad, también en lugares más lejanos, como por ejemplo en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, donde residía la madre de la criatura que había sido adoptada por la víctima, y que existían versiones de que podría haber estado pidiéndole cosas, amenazándola, etcétera, etcétera. Digamos, Medina estaba fuera de la órbita investigativa en el momento en que realizó todas esas declaraciones, que cuando son aportadas por la familia de la víctima, recién allí empiezan a centrarse la investigación respecto de él. Por lo tanto, son manifestaciones extrajudiciales vertidas por una persona que no estaba imputada, ni acusada, ni siquiera investigada, y por lo tanto son perfectamente válidas como elemento probatorio. Eso sumado a todas las demás circunstancias que desde los indicios de mala justificación, otro elemento que también había impugnado el doctor Ayravedian, respecto de que había ese día Medina ido hasta un corralón a comprar un material para una obra en construcción y exhibiendo un ticket, los mismos testigos vinculados con la empresa terminaron desmintiéndolo. El ticket de una jugada de quinela que también según él había sido hecha ese mismo día, más por la atención porque prácticamente es imposible que alguien que juegue a la quiniela con habitualidad guarde un ticket 4 o 5 meses después de haberlo hecho. Digamos que es una serie de elementos que esgrimió Medina en su defensa, que terminaron siendo desvirtuados por pruebas indiciarias, todas ellas. Nadie lo vio adentro del negocio acuchillando a Muñoz, pero que en definitiva y en conjunto termina formando la convicción. A lo mejor usted me ayuda porque está en el fallo, pero recuerdo que tampoco las pruebas de ADN en las eran coincidentes. No había sangre, toda la sangre que se encontró era de la víctima. De la víctima, por eso. Exactamente. No se encontró nunca el cuchillo. Tampoco, digamos, hay otra cuestión a ser tenida en cuenta ahí. Digamos que no se encontró el cuchillo, no se encontraron ropa, no se encontraron huellas de sangre en Medina, ningún elemento que lo involucrara directamente, pero tampoco, según la sentencia, se puede dejar de lado el hecho de que a Medina se lo empezó a investigar 2 meses después del hecho. Es decir, con tiempo más que suficiente, hasta no solamente para limpiar y borrar cualquier tipo de huella, sino también donde era hasta imposible detectar en él algún tipo de huella defensiva que podría haber realizado la víctima. A mí me resulta siempre difícil de comprender, y usted sabrá entenderlo, porque el planteo está ligado a lo que ocurre en la sala de máquinas del Poder Judicial. Sí, sí. ¿Cómo es posible que el fiscal, que tiene contacto directo con lo testimonial, con los hechos, con las pruebas, sí, encuentre que haya inocencia o no... No habló de inocencia. No datos suficientes para condenarlo? Claro. Y una instancia superior, lejana al episodio, que lo evalúa desde una distancia, si se quiere... No lo suficientemente digamos, no está la cuestión de la proximidad. Claro, recomendable para juzgarlo plenamente al episodio, lo encuentre culpable. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. Entiendo que están estos reaseguros y seguramente yo entiendo que la familia de la persona que es víctima busca un proceso condenatorio porque lo necesita también, incluso para mitigar aparte, tanto dolor. Convencidos, Sí. Estaban convencidos de que era Medina, es decir, no le cabía ninguna duda, es decir, no es que querían que condenen a alguien tampoco. De hecho, la actividad de la hermana, con esas llamadas que le hacía Medina, tratando de obtener de él
algún reconocimiento, es un clarísimo indicio de que desde el ámbito familiar la persona que estaba sindicada como probable autora era ella, era Medina precisamente, independientemente de todo el trabajo investigativo que iba realizando la Fiscalía, que utilizó, yo creo que por lo menos 10 hipótesis como mínima, se fueron siguiendo y se fueron investigando. Es cierto que el Tribunal Superior, digamos, lo que son cuestiones de absoluta inmediatez, la escuchaba el otro día a la doctora Zucaría, precisamente, cuando ella explicaba... Que aquí se presentó como una alternativa cuando usted... Yo dije, no, Oscar es irreemplazable. Primero que usted no dijo eso, dijo exactamente todo lo contrario, le ofreció el cargo. No, hay alguna cosa que le vamos a tener que discutir por fuera del micrófono. Sí. En los tribunales. No, la doctora dijo, no, de ninguna manera yo voy a... Sí, completamente. Sí, la cuestión es que precisamente hacía referencia a la doctora Zucaría, porque ella en la sentencia, yo también lo he hecho unas cuantas veces, cuando había alguna situación que me generaba algún tipo de duda respecto de los términos, las caras que ponían, a quienes miraban, las dudas. Una cosa es la transcripción literal y otra cosa también reflejar ese tipo de situaciones. La comunicación no verbal que se estudia en comunicación, hay un gran pensador que la sistematizó, que es Václavic, que hay una comunicación no verbal, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que, y con más razón cuando se está interrogando mano a mano a un testigo en una sala de audiencia con una cuestión penal, con la posibilidad de armársele una causa es decir, que ser investigado por falso testimonio. Realmente son situaciones difíciles para quien le toca enfrentarlas. Ese tipo de inmediatez no es cuestionable por el Tribunal Superior. No puede entrar en ese tipo de cuestiones. Si el juez ha dicho que el testigo titubeaba al momento de realizar algún tipo de afirmaciones y por eso descarta su porque ve que no es sincero, el Tribunal Superior no puede entrar. Pero si el tribunal en la sentencia razona, transcribe, desarrolla los argumentos que le permiten llegar a una conclusión, esos elementos el Tribunal Superior sí lo puede tener en cuenta y a su vez contrastarlos con los contenidos. El Tribunal Superior desarrolló más argumentos todavía que lo que contenía la sentencia y realmente técnicamente se puede decir que el fallo del Tribunal Superior es muy sólido, aun cuando no descarto que el doctor Airabedian recurra dicho recurso extraordinario ante la Corte. Bueno, estamos tratando de ubicarlos al doctor Airabedian para ver si apelará a ese último recurso. Gracias, Oscar, lo esperamos el jueves y sus obligaciones gastronómicas se lo permiten. Vamos a estar acá en el Día de la Patria. Las obligaciones comunicacionales están por encima del locro. Muy bien, qué respuesta de magistrado. Bueno, les recuerdo que en el comienzo del espacio con Oscar Testa les anticipábamos la detención de una persona relacionada con el crimen de Alberto Cobos, el motociclista. Esto sucedió en las 400 viviendas. Estamos esperando la confirmación oficial por parte de la unidad departamental. Fuentes que nos informan permanentemente desde la policía ya nos han confirmado de dicha detención. Hace algunos minutos nada más ocurría en el barrio 400 viviendas, incluso se nos ha dado el nombre el apellido de la persona detenida, pero ampliaremos sobre el particular, el anticipo dado en la mañana de la gospel. Así son las causas. Señores jueces, de delitos, tribunales, jueces y condenas. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca. Así son las cosas. Si con el